de la palabra de Dios, con una colección de Biblias impresionante que usted no se va a poder imaginar. Y tenemos el honor de escuchar de sus labios la palabra del Señor en este día, y me refiero a nuestro hermano Luis Alberto Carela Santiago. Dios les bendiga más, porque al que está bendecido solamente resta decir que Dios te bendiga más. Me siento como un enanito después de los gigantes que pasaron por aquí. A su nombre, hermano. Estaba leyendo, terminando el ciclo de lectura anual, y dejé a Levítico de último, porque Levítico es Levítico. Entonces le dije, ay Señor, ayúdame con Levítico. Lo dejé de último. En diciembre lo leí. Y me llamaba la atención la ceniza. Gracias, hermano. Un poquito más alto. Me llamó la atención las cenizas, la cantidad de cenizas que se generaban en los sacrificios. Y llamé a varios predicadores con los que yo colaboro y les dije, mira, me llamó la atención esto. Ahí hay algo. Pero no me hicieron caso. La vaca roja. ¿Cómo dice la vaca? La vaca roja, el fuego y la ceniza. Y cuando se me dio, yo investigué el tema, y cuando se me dio la oportunidad, yo dije, bueno, Señor, la vaca roja. La Biblia que me acompaña es la Nueva Traducción Viviente, una versión económica de la Nueva Traducción Viviente. Esta Biblia es propiedad de la Fundación Tyndale. Esa fundación lleva el nombre de William Tyndale, quien tradujo la Biblia al inglés en 1536. Durante aquellos tiempos de analfabetismo bíblico, William Tyndale estaba profundamente convencido de que todos debían tener acceso a la palabra de Dios. Y no solamente una élite que podía leer la Biblia en latín. Por eso él se esforzó por traducirla al inglés. Ahí vemos a Tyndale con el rey. ¿Cómo se llama ese rey? Enrique VIII. A John Bell, un clérigo católico que se opuso al trabajo de Tyndale de traducir la Biblia, William le dijo, si Dios me concede vida, haré que el niño que maneje el arado sepa más de la Biblia que tú. ¿Por qué Tyndale le dijo eso? Por su firme determinación de hacer de la Biblia un libro accesible a la gente común, y lo logró. Aunque Inglaterra ya se había separado del catolicismo romano, pero la situación era un poco difícil, y William Tyndale fue ejecutado por su trabajo de traducción de la Biblia. Su última oración fue, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, de don Enrique VIII. 3 años después, el mismo Enrique VIII autoriza que se traduzca la Biblia al inglés, en la que se conoció como la Gran Biblia.
Y la Gran Biblia utilizó el 80% del Nuevo Testamento que había hecho William Tyndale. ¿Contestó el Señor la petición de William Tyndale? Ahora bien, hermanos, este 2025 personas tienen temores. En el súper, dos señoras conversaban de los combustibles, de los impuestos, de las epidemias, y tenían mucho temor. Y yo, en forma atrevida, les dije, ya nosotros hemos pasado por eso. Hemos tenido crisis mayores y Dios nos ha cuidado. Y una de ellas dijo, Dios no se muda. Y esa conversación de desánimo que ellas tenían se tornó en una conversación de fe. Nosotros arribamos al 2025 no hace mucho. Para nosotros el futuro está asegurado porque está en las manos del Señor, ¿verdad? El salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Él nos manda a buscar, pues estamos seguros porque fue Él que nos mandó a buscar, ¿verdad? ¿Quién quiere que el Señor lo mande a buscar? Que le vamos llenando el formulario. La ocasión es propicia para hablar de dos elementos que han incidido en el movimiento pentecostal desde el principio: el fuego y la ceniza. Y esto haremos utilizando como telón de fondo el ritual de la vaca roja. Para tales fines vamos a leer Hebreos capítulo 9, los versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, los versículos 13 y 14. Como yo ando con esta joven, tengo que leerlo de aquí, pero no se preocupe que yo también lo voy a leer en la que usted tiene allá. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ayúdeme, ¿cómo dice allá? Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y la ceniza de la novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y la Reina Valera dice de la siguiente manera, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Añada el Señor su bendición a su palabra leída. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por los símbolos poderosos que nos has dado en las Escrituras. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes mientras exploramos el significado profundo del fuego y las cenizas en el ritual de la vaca roja. Que tu Espíritu Santo nos guíe para entender cómo estos elementos representan tu poder y tu santidad en nuestras vidas hoy. Ayúdanos a ser purificados y transformados por tu fuego santo,
y a vivir en la pureza y la dedicación que tú demandas de aquellos que te sirven. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora bien, ¿estamos realmente permitiendo que el Espíritu Santo nos refine y purifique para ser dignos servidores de la obra del Señor? Yo incluido. Amén. Primero, vamos a ver un poco del contexto histórico. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a la ley de la purificación de los inmundos, registrada en el libro de Números, capítulo 19, aunque da la impresión de que esas leyes deberían estar en el libro de Levítico, el manual del sacerdote. El autor de la carta a los Hebreos está escribiendo a un pueblo familiarizado con el libro de Números y con el ritual del tabernáculo. En esa carta se habla del tabernáculo en el capítulo 8, capítulo 9 y en el capítulo 10. El libro de Números también habla de leyes, de censo, del tabernáculo, de las marchas en el desierto, de las murmuraciones contra Moisés, de la misión fallida, de los espías, de guerras, de rebeliones, de agua que sale de una roca, de Balaán, de la rebelión de Moisés, de las tribus que se quedaron al este de Jordán, entre otras cosas. De eso habla el libro de Números. Nuestro autor desconocido de la carta a los Hebreos, porque un padre de la iglesia dijo en el año 150 después de Cristo, dijo, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Esta carta tan hermosa del libro de los Hebreos. ¿Qué hace el autor de los Hebreos? Demostrar que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, al sacerdocio levítico y superior al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y, como veremos en esta disertación, Cristo es superior a las cenizas de la vaca roja. Habiendo establecido nuestro contexto histórico, pasemos a nuestro primer punto. ¿Y cuál es el primer punto? El fuego. En el antiguo sistema de sacrificios establecido en la ley de Moisés, los levitas y sacerdotes tenían el compromiso de mantener el fuego. Ese fuego no se podía apagar. Josefina, imagínate que el fuego del altar de la patria lo encendieron los trinitarios la noche del 27 de febrero. Entonces, como ese fuego lo encendieron ellos, ese fuego no se puede dejar apagar, porque es el fuego de la nación, ¿verdad? Es el fuego que encendieron nuestros libertadores. Entonces hay que buscar la manera de que ese fuego siempre permanezca encendido, aun cuando le den mantenimiento al equipo que genera ese fuego, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Señor le dijo a los levitas y sacerdotes, ese fuego no se puede apagar. Vamos a ver cómo dice la Escritura. He subrayado para hacer énfasis en el mandamiento. En tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él. Y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. Amén. Fíjense cuántas veces ahí, como al niño que se le olvidan las cosas,
el Señor repite, el fuego tiene que estar encendido, no se puede apagar ese fuego. La Escritura dice que los sacerdotes debían asegurarse de que siempre tuvieran leña suficiente para que ese fuego permaneciera encendido. ¿Por qué el fuego no debía apagarse? Hay por lo menos 3 razones. Primero, que el fuego inicial fue el Señor que lo prendió. Cuando se inauguró el tabernáculo, fuego bajó del cielo y encendió el sacrificio. Entonces, ese fuego inicial fue Dios, fue el Señor. Entonces, al mantenerlo encendido, estaban manteniendo encendido el fuego de Dios. Amén. También el fuego perpetuo simboliza el culto perpetuo a Dios. Y también simboliza la continua necesidad de expiación, porque el fuego era para sacrificios. Como soy pecador, necesito un sacrificio. Pero yo hice uno ayer, pero volví y pequé. Tengo que tener otro animalito, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así era en el viejo sistema. A propósito, que el pastor ha estado hablando de la iglesia a los tesalonicenses, a esa iglesia Pablo le dijo, no apaguen al Espíritu Santo. No lo apaguen. Primera Tesalonicenses 5:19. Y a la iglesia en Éfeso le dijo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entristecerlo es otra forma de apagarlo. Fíjense cómo lo dice esta versión. Reina Valera 60 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Extrapolando el fuego, aquel fuego del tabernáculo, trayéndolo para acá, a nuestro tiempo, podemos decir que el pentecostalismo se ha caracterizado por ser un pueblo de fuego, ¿o no? Porfirio Cabral, hermano de nuestro hermano Rafael Cabral y cuñado de nuestra hermana Damaris Medina, ¿están por ahí ellos? No están por aquí. En su libro Desde Pentecostés hasta Santo Domingo, él escribió algo que sucedió en los primeros días del pentecostalismo, por allá por los años 30. Quizás algunos no se acuerden porque estaban muy pequeñitos. Yo estimo que antes del 38, Eduardo Vázquez, que fue superintendente de este concilio, Eduardo Vázquez, pastor en el municipio de Ramón Santana, la primera capilla de la iglesia Jerusalén Primera, donde empezó todo, allá en 1930. Él organizó una vigilia. Durante el evento se manifestó poderosamente el poder de Dios. Con una voz muy timbrada y llena de emoción, Eduardo gritaba, ¡fuego, fuego, fuego! Fuego pentecostal. Los habitantes de la comunidad, descalzos, envueltos en sábanas o en paños menores, salieron de sus casas para ver qué se estaba quemando. En los días siguientes, la prensa se refirió a Vázquez como el pastor que despertó a Ramón Santana gritando, fuego, fuego, fuego. Ya la gente no hace eso porque sabe que nosotros somos el pueblo de fuego. Pero en aquellos días era diferente. Por ejemplo, hay un viejo corito, aunque hoy todos los coritos parecen viejos, que decía, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu calor. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? No dejes que Satán nos vaya a apagar el Espíritu Santo de Dios. Y hay otro que dice, yo vine aquí para buscar poder.
Yo vine aquí para buscar poder, ¿verdad? Señor, con fuego de tu altar. Fíjense ahí, el fuego es el del altar. Con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Gócese en el Señor como usted pueda. Dele la libertad al Espíritu como Él la requiere. Yo también hice casi de todo lo que hacen los pentecostales y realmente lo disfruté. Pero debemos decir que el propósito del fuego pentecostal va un poco más allá de eso. Es el poder divino que Dios otorga a los suyos para que le sirvan. Como dijo William Menzies, el fuego pentecostal es la unción para el servicio. Debemos hacer una pausa para explicar qué es y qué no es el fuego pentecostal. El fuego pentecostal no es un espectáculo emocional o ruido vacío. El fuego pentecostal no es manipulación o control humano. No es desorden o confusión. Y no es un fin en sí mismo. El día de Pentecostés, Pedro no centró su mensaje en la experiencia que acababan de recibir. Él la explicó, pero él no se quedó ahí. Pedro testificó de la resurrección de Cristo. Y enfáticamente dijo que él era testigo y los que con él estaban también. Pedro no se quedó en el fuego. Pedro testificó de la resurrección de Jesucristo. Por eso el énfasis pentecostal es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. El énfasis pentecostal es cristocéntrico. El fuego pentecostal es la unción del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Es la capacidad divina para transformar vidas. Es la manifestación de los dones espirituales para la edificación. Y es el poder para vivir en santidad y en obediencia a la voluntad de Dios. El poder pentecostal es la unción del Espíritu Santo para transformar, edificar, testificar y glorificar a Dios. No se limita a lo visible o lo emocional, sino que impacta profundamente el corazón y produce el fruto del Espíritu y equipa al creyente para la obra del ministerio. Eso es el fuego pentecostal. Y eso nos lleva a los dones del Espíritu. Fíjense cómo dice la Escritura. Jafé. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Romanos 12, 6 al 8. Y esto nos lleva a un problema. Y no eran 9 los dones. ¿Y esto de dónde salieron? No eran palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretaciones de lengua. Esos no son los únicos
9 dones del Espíritu. Y estos: profetizar, servir, enseñar, animar, dar, liderar y ser bueno. Dar es un fruto, es un don del Espíritu. ¿Sí? ¿De dónde salieron estos? Bueno, nosotros sabemos que los 9 dones están en Primera de Corintios. Y Pablo escribió Primera de Corintios en su primer viaje, en su tercer viaje misionero, cuando él estaba en la ciudad de Éfeso. Porque en la misma carta, él dice, me quedaré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Entonces, cuando Pablo escribe Primera de Corintios, Pablo está en Éfeso. Y más adelante, cuando estaba en Corinto, escribió la carta a los romanos. Es decir, Pablo primero les habla a los corintios de 9 dones. Pero después, cuando estaba en la iglesia de Corintios, le escribe a los romanos y le habla de más dones. Pero no lo dejó ahí, sino que cuando estaba preso en Roma, escribió a los efesios, adicionando más dones. En Efesios 4:11 están como dones los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Qué estamos diciendo? Que al soberano y todopoderoso Espíritu del Señor no lo podemos limitar con 9 dones. Miren, ustedes ven esto que está aquí, ustedes ven ese logo. ¿Cuántos de los que están aquí harían un logo así? ¿Usted no cree que la gracia de Dios se manifestó o se ha manifestado de una manera especial en nuestro hermano Anthony y todo el equipo que hace la publicidad que cada domingo se presenta acá? Pero eso no, Pablo no escribió de eso como un don. Fíjese este mueble. Está bonito, ¿verdad? ¿Usted no cree que también el hermano que hizo esto recibió ese don de parte del Señor para hacer esto? Él no está aquí, ¿verdad? Pero el Señor está aquí. Gloria a Dios. Entonces, no podemos limitar al Espíritu del Señor con una lista cerrada de dones, de capacidades que da el Espíritu. Amén. Porque Él es todopoderoso. Gloria al Señor. Ahora, con relación a los dones, la Escritura dice que todos tenemos por lo menos un don. Ajá. ¿Usted sabe cuál es su don? Porque la Escritura dice que todos tenemos un don mínimo, ¿verdad? Pero la Escritura no se queda ahí. La Escritura dice que por ese don que el Señor nos dio, vamos a tener que dar cuentas. En Mateo le llama talento, Lucas le llama minas. Entonces, al final de la jornada, le van a decir: siervo, venga acá, dígame, ¿qué usted hizo con el talento que yo le di? Con el don que yo le di. Si usted pensaba que usted no tenía un don, sáquese eso de su mente, porque la Escritura dice que usted tiene un don. Y si a esta altura usted no sabe cuál es el don, no hay problema. Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Averígüelo, le van a pedir cuenta a usted por eso.
Bien, en este contexto es importante considerar cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia. Stanley Orton, el doctor Stanley Orton, se nos fue hace 10 años. Su abuela se congregaba en el avivamiento de la calle Azusa. El doctor Orton, en su libro El Espíritu Santo revelado en la Biblia, resalta que el Espíritu Santo es crucial para la iglesia, ofreciendo iluminación, guía y poder. Actúa a través de los creyentes para realizar la obra de Dios en la tierra, siendo esencial para la santidad, liberación y manifestación de los dones espirituales. Eso escribió el doctor Orton en ese libro. Esta iglesia tiene lo que se conoce como la Declaración de Verdades Fundamentales, que son como, ¿cuántas son? Son 16. Vamos a pedirle que un empresario muy famoso se convierta, y entonces cuando se convierta va a venir a congregarse aquí. Y yo le voy a decir, mi hermano, mire, usted, lo que usted rifa en su empresa cada año, usted va a regalar uno aquí en la iglesia para quien se aprenda de memoria las 16 verdades fundamentales. ¿Qué le parece? Y él me va a decir, ¿y qué tú quieres que yo regale? Un carro. La séptima de las verdades fundamentales trata acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Seguimos con el fuego. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida, el servicio y la concesión de dones espirituales y su uso en el ministerio. Este es el fuego santo, no ya de la madera de árboles muertos, sino de el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida. Es un fuego vivo. Amén. Entonces, ahora pasemos al segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? El primero era el fuego, la vaca roja, el fuego. Y el segundo, la ceniza. Las cenizas. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Así se dice de los amores fallidos y de otras cosas. Pero aquí y ahora estamos hablando de cosas muy santas, por lo que los amores fallidos no aplican. Lo sentimos. Llama la atención el tratamiento que se le daba a las cenizas resultantes de los sacrificios en general. Hermano, siempre había mínimo un sacrificio en el altar, de día y de noche, quemado a leña, hasta que se consumiera totalmente. Eso generaba muchas cenizas, muchas cenizas. En el antiguo Israel la cantidad de sacrificios presentados al Señor fue descomunal. Aunque solo los holocaustos se quemaba el animal completo, en los otros tipos de sacrificio se presentaba una parte y la otra parte era para el sacerdote y el oferente. Pero aún así se generaba mucha ceniza. Siguiendo ese mismo orden de idea, esa ceniza no se la llevaba el camión de la basura. Que el camión de la basura, que ellos llegan tocando bocina, que los sacerdotes sacaran toda esa ceniza. No, esas cenizas no se podían botar. ¿Por qué? El fuego santo estuvo ahí. Hay problemas. No se tiraban en cualquier sitio. Un hombre
ceremonialmente puro tenía el encargo de tomar esa ceniza, sacarlas del campamento y llevarla a un sitio ceremonialmente puro. Esas cenizas no se tiraban a la basura. Amén. Es como nuestras Biblias. Por más rotas y viejitas que estén, nosotros no las tiramos a la basura. En la antigüedad, cuando los rollos de tanto abrir y cerrar se desgastaban, lo que hacían era que lo enterraban en el patio de la sinagoga. Hoy se han descubierto sinagogas y cuando van al patio buscando los rollos que estaban desgastados, miren lo que hacían, no lo tiraban a la basura. Bien, pero la ceniza de la vaca roja era diferente de esas otras cenizas de los demás sacrificios. Vamos a ver lo que dice Números 19:9. Aquí. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla, esta es de la vaca roja, y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro, igual que el otro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en las aguas para la ceremonia de purificación. ¿Cómo así? Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. Ajá. Se sacrifica una vaca roja y se le echa madera y se le echa madera. El propósito son las cenizas. Esas cenizas se llevan a un lugar y la comunidad recibe su porción de ceniza. Cuando por alguna razón esté impuro ceremonialmente, toma unas pequeñas partículas de esa ceniza y la tira al agua. Y se baña con esa agua y entonces ese era el baño ceremonial. Los leprosos que el Señor sanó, sáname y límpiame. El Señor los sanaba y le decía, ve al sacerdote. Allí lo iban a bañar. Pero ellos no iban, sino que empezaban a decir, Jesús me sanó. Entonces ya Jesús no podía entrar a las aldeas ni a los pueblos, porque la gente era encima de él. Entonces el Señor tenía que quedarse afuera como si fueran, como se quedaban los leprosos. Y los sacerdotes se quedaban sin el testimonio de la obra de Dios, porque alguien decidió no obedecer al Señor. En esos lavamientos ceremoniales, a esas aguas se le echaba unas partículas de la ceniza de la vaca roja. Se ha calculado que en toda la historia de Israel solamente sacrificaron 6 vacas rojas, porque con un poquitico ya era suficiente, solamente 6. Ahora bien, eso fue en la ley de Moisés. Sin embargo, en el nuevo pacto, la vaca roja ya no es necesaria, como ya leímos en Hebreos al principio. No necesitamos el agua de purificación ni las cenizas de la vaca roja. La sangre de Cristo es suficiente. A la vaca roja le dieron sus prestaciones laborales, la desvincularon del sistema divino de purificación, es decir, la vaca roja está desempleada. La Escritura usa el símbolo del lavado ceremonial para purificación como un tipo de lo que la sangre de Cristo hace cuando el pecador se arrepiente. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:14 dice, ellos han lavado y blanqueado sus ropas
en la sangre del Cordero. Y finalizando, el último capítulo de Apocalipsis dice: benditos son los que lavan sus ropas. ¿Recuerdan cuando cantábamos: lávame, lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz? Lávame, lávame, Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. También cantábamos: la sangre de Cristo lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de Cristo lavó mi ser. Y mientras fluya sangre, no temeré. Y hay muchos más por esa misma línea. Recuerden que dijimos que a la vaca roja la despacharon para su casa, ¿verdad? Estaba desempleada, pero hay algunos que la emplearon. Jafé, le dieron trabajo a la vaca roja, asustando a las personas de la siguiente manera: más allá de lo que la Biblia dice acerca de la vaca roja, se tejió una serie de leyendas culminando en que la aparición de una vaca totalmente roja sería el preludio para la venida del Mesías y la construcción del tercer templo judío. ¡Ay, mira esa vaca roja! Y cuando la chequean, tiene una pata blanca. ¡Ay! Se crearon muchas expectativas buscando la apocalíptica vaca roja. Casi siempre eran descartadas por tener algún pelo de otro color. Pero por fin aparecieron vacas con un pelaje totalmente rojo. Sin embargo, el Mesías no ha venido y el tercer templo no se ha construido. Hay que creerle a Cristo, que viene en una nube y no depende de una vaca roja o blanca o de cualquier color. Él viene porque Él dijo que Él viene. Hermanos pentecostales, granjeros, mandando vacas rojas para Israel. Yo, bueno, bendito sea el Señor. ¿Y tienen sus vacas rojas ahí? Bien, el doctor Stanley Orton, en otro libro, Teología Sistemática, aborda la santificación, porque la ceniza nos habla de purificación, nos habla de santificación. Y él dice que la santificación es un proceso continuo y progresivo en la vida del creyente. Él enfatiza que la santificación no es solo un evento único, sino una obra de Dios que transforma la vida del cristiano a través del Espíritu Santo. Y en ese proceso de santificación, él dice que el creyente coopera con el Señor. La función de la vaca roja fue que sus cenizas sirvieran para la purificación de los que estaban ceremonialmente impuros. Ya vimos eso. Pero como dijo el autor de la carta a los Hebreos, ya no necesitamos la ceniza de la vaca roja para ser puros. La novena, ahorita vimos la séptima, la novena verdad fundamental de esta iglesia es la santificación. Y dice, la santificación es un acto de separación de todo lo malo y de la dedicación a Dios. La Biblia prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. La santificación se efectúa en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y su resurrección y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo y somete todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. Eso es santificación. El doctor Quentin McGee dijo que
crecemos en santidad a medida que practicamos la obediencia a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, no con nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Antes de continuar, es necesario hacer una aclaración. Sed santo porque yo soy santo, lo escribió Pedro. Y usted sabe lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pedro negó al Señor. Pedro ofendió su santidad al negar al Señor, no una, sino varias veces. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Efesios 2:4, el Señor tiene mecanismo para restaurar a aquel que ha ofendido su santidad, siempre que vuelva él arrepentido, como lo hizo Pedro. Y como Pedro se arrepintió, el Señor le restauró su santidad. Finalmente, el fuego y la ceniza nos habla de una vida cristiana bajo el poder transformador del Espíritu Santo, orientada al servicio con un amor genuino y un espíritu de humildad. Esta labor, guiada por la santidad, refleja una dedicación sincera y una devoción constante a los principios divinos. Aunque el método de santificación haya cambiado de la vaca roja a la sangre de Cristo, todavía se requiere santidad entre los que sirven al Señor. Si bien a veces se abusó de esos dos elementos, el fuego y las cenizas, el poder y la santidad, mostrando como poder aquello que no era poder, igualmente pretendiendo una santidad basada en mandamientos de hombres. Sin embargo, Dios continúa ofreciendo el verdadero poder a todo aquel que lo quiera recibir, pero al mismo tiempo demanda que quien lo reciba viva en santidad. Hermanos, mientras reflexionamos sobre el significado de la vaca roja y su simbolismo en la purificación, se nos presenta una oportunidad única para mirar dentro de nuestros corazones. Para aquellos que aún no han abrazado la fe cristiana, les invito a considerar el inmenso amor y gracias que Dios ofrece a cada uno de nosotros. El arrepentimiento no es simplemente un acto de reconocer nuestras faltas, sino un paso hacia una vida renovada y llena de propósito en Cristo. Para aquellos que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, este es un llamado a profundizar nuestra consagración. La vaca roja nos recuerda el sacrificio puro y perfecto que Cristo hizo por nosotros. ¿Estamos viviendo de manera que refleje esa pureza y dedicación? Hoy comprometámonos a seguir más de cerca de Él, a ser un testimonio vivo de su amor y a consagrar nuestras vidas cada día más. Les invito a orar juntos y a pedirle al Señor que nos guíe en este camino de arrepentimiento y consagración. Si se puede poner de pie, oremos. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti en humildad y reverencia, reconociendo nuestra necesidad de tu perdón y guía. Para aquellos que aún no te conocen, te pedimos que toques sus corazones y les muestres el camino a la vida eterna a través de Jesucristo, que puedan experimentar tu amor y gracia y tomar la decisión de seguirte. Para los que ya somos tus hijos, te pedimos que nos ayudes a consagrar nuestras vidas más plenamente a ti. Danos la fuerza y la sabiduría para vivir de manera que refleje
tu santidad y amor. Que nuestro testimonio sea una luz en este mundo, guiando a otros hacia ti. Te agradecemos por el sacrificio de Jesús, el Cordero perfecto que quitó nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en una constante actitud de arrepentimiento y consagración, dedicando cada día a tu servicio y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos.